Necesito que tú respondas en esta hora esta interrogante. Respóndeme, por favor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El día en que tú respondas esta pregunta de parte de Dios con sinceridad, te aseguro, Dios te va a sacar de ahí. Pero si no, vas a seguir en ese círculo vicioso. En ese círculo vicioso del cual no puedes salir y nadie te puede sacar en esta tierra. Ese círculo vicioso que no solamente te envuelve a ti, sino que envuelve a tu esposa. Ese círculo vicioso que no solamente te envuelve a ti, sino que envuelve a tu esposo. Existe gente que está perdida emocionalmente. Gente que no sabe qué hacer. Gente que pareciera que ve frente a sus ojos, frente a sus narices, un muro impenetrable, donde mira a su izquierda, a su derecha, al frente, hacia atrás, y ve que no hay salida a la situación que está viviendo. Hay gente que está perdida, hay gente que está extraviada, hay gente que no sabe qué hacer, hay gente que está perdida emocionalmente. Hay gente que sin lugar a dudas no ha pecado en absolutamente nada, no ha caído en fornicación, en adulterio, no le ha mentido a nadie, no le ha robado a nadie, absolutamente a nadie, pero están perdidos. Están perdidos en sus emociones, están perdidos en sus sentimientos, no saben cómo conducirse, no saben cómo actuar. Y cuando una persona está perdida en sus emociones, cuando una persona está perdida, Satanás el diablo tomará ventaja. Satanás el diablo tomará ventaja. Por eso que es importante, la Biblia enseña, habla de que nosotros tenemos que oír atentamente la palabra de Dios. El problema es que muchas veces nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos está hablando. Somos parte de una congregación, somos parte de una iglesia, nos sentamos en una banca, en una silla en la congregación para escuchar una palabra, para escuchar una temática. Pero muchas veces solamente escuchamos, pero no oímos. Hay una diferencia muy grande entre usar nuestras orejas. Es muy diferente a tener orejas, a poner atención, a poner atención a la palabra de Dios. De hecho, la Biblia dice que en una oportunidad Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: oye Israel, oye Israel, oye, tienes que oír, necesito que oigas. Porque ese es el problema que nosotros tenemos, es que muchas veces no oímos lo que Dios nos está hablando. Te aseguro que lo que estás viviendo ahora, Dios te lo habló muchos días atrás. Dios te habló respecto a lo que estás viviendo ahora. Dios te habló específicamente de lo que ibas a comenzar a sentir. Dios te habló específicamente de lo que ibas a comenzar a vivir, a experimentar. Dios te habló de esto. El problema es que no pusiste atención a lo que Dios te había hablado. Porque eso le pasó a Adán y a Eva. Adán escuchó la voz de Dios. Cualquiera podría haber dicho, no, pero es que Adán escuchó a Dios. Adán tuvo la posibilidad de oír la advertencia de Dios. Dios le dice a Adán: Adán, escúchame. Adán, ¿me estás poniendo atención? Y Adán le dice: sí, aquí estoy, Señor, estoy escuchando, estoy atento. Adán, pero escúchame bien, Adán. Sí, aquí estoy. Adán, escúchame, mira, escúchame bien. Quiero que sepas que en medio del huerto hay un árbol. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escúchame, Adán, por favor. Adán, escúchame. El día en que tú comas de ese árbol, te aseguro que vas a morir. ¿Escuchaste, Adán? Sí, Señor, sí escuché. Adán, te lo voy a volver a decir por si acaso. Adán, mira, escúchame. El día que tú comas de ese árbol que está en medio del huerto, te aseguro, te vas a morir. Te vas a morir. ¿Escuchaste? Sí, Señor, sí escuché. Yo pienso, me parece, escuchar a Dios, decirle: Adán, mira, te lo voy a volver a decir. Adán, escúchame bien. Adán, mira, el día en que a ti se te ocurra comer de ese árbol que está en medio del huerto, te aseguro, te vas a morir. ¿Escuchaste? Sí, Señor, sí escuché. Muy bien. El problema es que pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Y nos damos cuenta que aparentemente Adán puso atención a la voz de Dios. Nos damos cuenta que aparentemente Adán oyó la advertencia de Dios. Pero nos damos cuenta que en realidad no pasó eso. No pasó eso. Porque llegó el momento en el cual Adán se enfrentó
a lo que Dios le había advertido. Y lo primero que hizo Adán fue comer del árbol prohibido. Fue hacer lo que Dios le había advertido. Quiero que sepas que de nada sirve los años que tú puedas llevar en una iglesia. Quiero que sepas que de nada sirve los años que tú puedas llevar en una congregación si todavía no tienes la capacidad de oír la voz de Dios. De hecho, en el libro de Apocalipsis, cada vez que Dios le habla a la iglesia, les dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El problema que nosotros tenemos es que tenemos un grave problema de audición. Nos cuesta oír a Dios, nos cuesta oír a Dios, nos cuesta escuchar su palabra. Y no solamente escucharla, sino más bien atesorarla en nuestro corazón, para que cuando llegue el día malo, el día del conflicto, podamos tomarnos de esa palabra y alcanzar el oportuno socorro. El problema, repito, el problema es que lo que tú estás viviendo ahora, lo que tú estás sintiendo ahora, Dios hace rato te lo había advertido. Dios hace rato te habló de eso. De hecho, muchos de los que me están escuchando son predicadores. Y tú sabes que estás mal. De hecho, tú mismo lo predicaste. Eso que estás viviendo ahora, tú mismo lo predicaste a otros. El problema es que para nosotros como seres humanos, muchas veces nos es tan fácil predicarle a otros. Nos es tan fácil enseñarle a otros. Nos es tan fácil exigirle a otros. Pero ¿qué hacemos con nosotros mismos? ¿Qué hacemos con nosotros mismos? ¿Qué hacemos con nosotros cuando esa palabra, sabemos que esa palabra no solamente es una palabra que va dirigida a otras personas, sino también a nosotros mismos? ¿Cuántas veces predicaste de eso que estás viviendo? ¿Cuántas veces predicaste de eso que estás padeciendo ahora? Y ahora no sabes qué hacer. ¿Sabes por qué no sabes qué hacer? Porque estás perdido. ¿Escuchaste eso? ¿Sabes por qué no sabes qué hacer? Porque estás perdido, estás extraviado. En algún lugar de este planeta estás extraviado y no sabes qué hacer. Culpas a todos menos a ti. Culpas a todos menos a ti. Siendo que muchas veces Dios te advirtió de esto. Muchas veces Dios te advirtió de esto y ahora estás perdido. Pero me llama la atención el corazón de Cristo, porque la Biblia enseña que Jesucristo no vino a perder las almas, sino que vino a encontrarlas. De hecho, la Biblia dice que en una oportunidad los discípulos fueron enviados por el Señor a preparar un lugar especial en Samaria. Y la Biblia dice que cuando los discípulos llegaron a Samaria, se encontraron con la violencia de los samaritanos. A tal punto que la Biblia dice que cuando los discípulos llegaron donde los samaritanos, estos le cerraron las puertas en la cara. Los discípulos le dijeron: escúchennos, Jesucristo va a descender a este lugar, a esta aldea, a esta nación, a este pueblo. Jesucristo viene de camino, necesitamos que abran sus puertas, porque Dios va a llegar a este lugar. Y la Biblia dice que los samaritanos le cerraron las puertas en la cara. Los samaritanos se llenaron de rabia, de odio, y volvieron donde el Señor y le dijeron: Señor, estos samaritanos impíos, hijos del diablo, nos cerraron las puertas en la cara. No quieren que tú entres en esta ciudad. ¿Qué te parece, Señor, si oramos para que fuego del cielo descienda y todos mueran quemados? La Biblia dice que el Señor los miró con compasión y les dice: ustedes no tienen idea de qué espíritu son. Ustedes no tienen idea para quién están trabajando, porque escúchenme bien ustedes, gente inmadura, gente inconstante, gente que con facilidad se espanta. Escúchenme bien, quiero que sepan que yo no vine a esta tierra para perder a las almas, yo vine para salvarlas. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas.
Cristo les dijo: yo no vine para que esta gente se pierda, yo vine para que esta gente se salve, porque yo sé que están perdidos, yo sé que están extraviados de su camino, yo sé que están perdidos. A alguien le estoy predicando en esta hora. Dios te dice: yo sé que estás perdido y extraviado, pero otra vez te voy a dar una oportunidad que puedas volver al camino correcto. Otra vez te voy a dar la oportunidad de que te sacudas de esa soberbia, de ese orgullo que te impide obedecer a mi voz. Te voy a dar otra oportunidad. 84.954 veces Dios te ha hablado de lo mismo. Sí, todas esas veces Dios te lo ha dicho, pero todavía no entiendes. Pero mira qué grande es la bondad de Dios, mira qué grande es la misericordia de Dios, porque si hay algo que Dios quiere provocar en tu vida, es que salgas de ese lapso de perdición, es que de una vez por todas te sacuda de esa vida perdida que estás llevando. Constantemente te pierdes, te extravías, escapas, huyes. Pero antes de que pase eso, otra vez Dios te habla y te dice: yo tengo el poder. Yo tengo el poder para sacarte de tu extravío. Yo tengo el poder para sacarte de ese momento de perdición que estás viviendo. Porque no solamente hay gente perdida afuera, gente que está fumando pasta base, gente que está aspirando cocaína, gente que está drogándose, gente que está en una discoteca a esta hora. No solamente afuera, hay gente adentro en nuestras filas cristianas que está perdida. Hay gente que está perdida emocionalmente. Hay gente que no sabe qué hacer. No sabes qué hacer. No sabes qué hacer, no sabes cómo actuar frente a lo que estás sintiendo. No sabes cómo conducirte, no sabes qué hacer en esta hora. Pero Dios en esta hora te trae una palabra y te dice: yo tengo el poder de encaminarte otra vez. Yo tengo el poder de hacer cosas grandes contigo, pero necesito que reconozcas que estás perdido. Necesito que reconozcas que estás perdido. Eso es lo que pasó con Nínive. La Biblia dice que los ninivitas eran una generación perversa. La historia señala que los ninivitas tenían por costumbre, ellos cuando conquistaban pueblos o naciones, la historia señala que los ninivitas tenían por costumbre llegar a ese pueblo o a esa nación que ellos iban a conquistar. Tomaban a los hombres, los decapitaban. Tomaban a las mujeres que estaban embarazadas, les abrían el vientre, les sacaban su niño, lo tiraban al suelo, los golpeaban contra el muro de la ciudad. La historia también dice que a los hombres de guerra los mutilaban. Les cortaban la nariz, estando vivos, les cortaban la nariz, les cortaban las orejas, les sacaban los ojos, les cortaban los brazos, las piernas y al último les cortaban la cabeza. La historia señala que los ninivitas tenían por costumbre hacer montes de cabezas humanas en los pueblos que ellos conquistaban, para que cuando otro pueblo o alguien pasase por ese lugar, tuviese miedo, espanto, y supieran que Nínive había llegado. Esa nación tan perversa, tan corrompida, se llamaba Nínive. Y la Biblia dice que a pesar de su extravío, a pesar de su perversión, a Dios le plació enviarle un predicador. Ese predicador se llamaba Jonás. Jonás significa paloma. ¿Escuchó eso? Ese predicador se llamaba Jonás. Jonás significa paloma. La Biblia dice que Jonás fue enviado con un mensaje certero al corazón de Nínive. El mensaje era el siguiente. El mensaje era: Nínive, de aquí a 40 días todos ustedes serán destruidos. Mira qué interesante. Dios no actúa como actúan los hombres, porque los hombres muchas veces podemos ser inestables en nuestra forma de ser, en nuestros compromisos. De hecho, muchos de los que me están escuchando tienen por norma de vida comprometerse y fallar. ¿Escuchaste eso? Deberías anotarlo. Muchos de los que me están escuchando en esta hora tienen por hábito de vida comprometerse y fallar. Yo sé que todos podemos tener un impas en nuestra vida, pero hay gente que por lo general, todas las veces que tiene una responsabilidad sobre sí, se compromete y después falla. Hay gente que es así. Hay gente que es de esa manera. Hay gente que tiene esos malos hábitos
Por eso que en esta tarde Dios nos pregunta y nos dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Mira, ¿te has mirado alguna vez al espejo? Dentro de estos días, ¿te has mirado al espejo? ¿Te has mirado al espejo? Sería bueno que te mires al espejo. Es bueno mirarse al espejo de repente. Es bueno mirarnos al espejo de repente. De hecho, la Biblia dice que la Biblia es un espejo. La Biblia es un espejo. Cada vez que Dios nos habla, Dios nos coloca frente a un espejo y nos permite mirarnos como somos en realidad. Y te pregunto en esta hora, ¿hace cuánto tiempo que no te miras a ti mismo? Para que puedas identificar en dónde estás. Para que puedas identificar con claridad dónde estás y cómo estás. Cómo estás viviendo. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que te está pasando a ti? ¿Qué es lo que te está pasando internamente o externamente? Sería bueno que te mires al espejo y te vas a dar cuenta que han pasado los años por tu cuerpo. Te vas a dar cuenta que han pasado los años por tu cuerpo. Y no solamente eso, te vas a dar cuenta, hay gente que me está escuchando y le estoy predicando al Espíritu en esta hora. Hay gente que me está escuchando y esta palabra es para ti. Si vuelves a mirarte al espejo, te vas a dar cuenta que tienes un semblante caído, que tienes un semblante lleno de tristeza, de angustia. No hay alegría en ti. ¿Por qué no hay alegría en ti? Dios te dice en esta hora: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué estás viviendo de esa manera? Siendo que la Biblia señala que Cristo se presenta como el príncipe de la paz. ¿Por qué rayos todavía no sientes paz en tu ser? ¿Por qué pasan los años y no sientes paz en tu vida, en tu alma, en tu ser, en tu corazón? ¿Por qué vives de esa manera? Siendo que la Biblia señala, repito, Cristo se presenta como el príncipe de la paz. Sería bueno comprarse un espejo, uno grande, para que podamos vernos y mirarnos cómo el tiempo ha pasado sobre nuestra vida y en qué condición estamos delante de Dios. Porque muchas veces podrás escuchar quizás un mensaje de una persona externa. Quizás tu pastor te predica esto. Quizás el predicador te habla de esto. Dios te habla al corazón. Pero qué impresionante es cuando nosotros tenemos la capacidad de observarnos a nosotros mismos. Porque si hay algo que Dios quería hacer, si hay algo que Dios quería hacer con Adán, era provocar eso. Que Adán se diese cuenta dónde estaba. Que Adán se diese cuenta en la condición en la que estaba delante de Dios. Por eso Dios le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Para que Adán pudiese mirar a su entorno y mirarse a sí mismo y poder responder a ese interrogante. Para que él pudiese decir, Adán pudiese confesar con sinceridad, porque muchas veces nos hace falta sinceridad. Lo que Dios quería era que Adán confesase con sinceridad y dijera: es verdad, me doy cuenta que yo nunca antes me había escondido delante de Dios. Señor, estoy perdido. Señor, estoy extraviado. Pero si tú te das cuenta, Adán hizo lo que muchos solemos hacer. Adán, en vez de responder de la manera correcta al llamado de Dios, Adán colocó excusas. Y respondió y dijo: Señor, lo que pasa es que la mujer que tú me diste, siempre estás culpando a otros. Siempre estás culpando a otra persona. Siempre estás culpando a otro. Siempre le estás culpando a otra persona. Tu esposa tiene la culpa. Tu esposo tiene la culpa. Tus hijos tienen la culpa. Tu pastor tiene la culpa. Tu pastora tiene la culpa. El coro tiene la culpa. El predicador tiene la culpa. El vecino tiene la culpa. Pero ¿cuándo va a ser el día en el cual puedas reconocer que tú tienes la culpa? Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Adán? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Adán solamente tenía que reconocer que había fallado. Adán solamente tenía que reconocer que había pecado delante de Dios. Y Dios tenía el poder para restaurar a Adán. Me llama la atención lo que pasó. Porque la Biblia dice que Adán solamente se presentó delante de Dios con excusas. ¿Cuáles son las excusas que estás presentando delante de Dios?
¿Cuáles son las excusas que estás presentando delante de Dios? Siendo que hace rato Dios podría haber solucionado esa problemática emocional que tienes. ¿Escuchaste eso? Hace rato Dios debería haber solucionado. Deberías haber dado vuelta a la página con ese problema almático emocional que estás viviendo. Llevas años encerrado en ese conflicto. ¿Por qué? Porque te cuesta reconocer que estás perdido. Estás perdido, estás perdida, estás extraviada. Pero Dios en esta tarde tiene el poder para poder encarrilarte otra vez, para poder provocar en tu vida que vuelvas al camino correcto. Si hay algo que Dios quiere hacer en esta hora, escúchame por favor. Por favor, 84.954 veces Dios te ha dicho lo mismo. ¿Cuántas veces Dios te ha dado un mensaje de advertencia respecto a lo que estás viviendo, pero te ha costado poner atención? Dios te dice en esta hora, escúchame por favor, escúchame por favor. Solamente necesito que reconozca que estás caído. Solamente necesito que reconozca que estás caída. Solamente necesito que reconozcas que necesitas ayuda. El problema que tú tienes es que muchas veces tú quieres solucionar las cosas, problemas espirituales, con tu carne. Quieres solucionar problemas almáticos, espirituales, con tu carne. Y tu carne no tiene esa facultad, solamente el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está disponible a través de esta palabra. La Biblia dice que Jonás le predicó a Nínive un mensaje certero. Porque Dios no es semejante a los hombres. Los hombres muchas veces somos inestables. Le decimos a alguien, mire, voy a llegar a las 2 de la tarde. Entre 2, 2:05, 2:10, 2:30 puede que llegue. Pero no, Dios es certero. La Biblia dice que Dios le entregó un mensaje y le dice, Nínive, de aquí a 40 días, les doy 40 días. No les voy a dar 39 días, ni tampoco 41 días. Les voy a dar 40 días para que recapaciten respecto a lo que están viviendo. Les voy a enviar un predicador. Este predicador les va a entregar un mensaje de parte de mí. Jonás les va a decir a Nínive, Nínive, de aquí a 40 días, todos ustedes serán destruidos. Ustedes verán qué es lo que hacen en ese lapso de tiempo que les queda. Les quedan 40 días. 40 días. No les voy a dar 39, pero tampoco les voy a dar 41. Les voy a dar 40 días. Ustedes verán lo que hacen en esos 40 días. Y me llama la atención que cuando Jonás comenzó a predicar la palabra del Señor, Jonás comenzó a predicar y decía, Nínive, les tengo un mensaje de parte de Dios. Dios me ha enviado a decirles, de aquí a 40 días, todos ustedes serán destruidos. Mira, solamente bastó que Jonás abriese su boca y Nínive se estremeció. Te pregunto en esta hora, ¿por qué no te estremeces cuando Dios te habla? ¿Por qué no te estremeces cuando Dios te habla? El problema es que estamos muy acostumbrados a escuchar este tipo de mensaje. Estamos muy acostumbrados a escuchar una exhortación de parte de Dios. De hecho, una de las áreas más difíciles o la gente más complicada para que pueda volver al camino correcto, para que pueda salir de un extravío espiritual, almático, emocional, es gente que conoce la Biblia. Es gente que ha predicado, es gente que ha ocupado un altar. ¿Por qué? Porque esta gente está tan habituada a escuchar el mensaje, a leer la palabra, que muchas veces tu corazón se ha endurecido a tal punto que sientes que, mira, yo no sé qué estás esperando. ¿Qué estás esperando? ¿Que descienda Dios a hablarte? Quiero que sepas que Dios no lo va a hacer, porque Dios tiene su palabra, Dios tiene sus instrumentos en esta tierra, y Dios en esta hora te vuelve a hablar a tu alma, a tu espíritu, a tu corazón, porque si hay algo que Dios quiere provocar en tu vida, es que salgas de ese extravío. ¿Por qué? Porque estás perdido. Dios te dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y me llama la atención que esa palabra que salió a través de los labios de Jonás provocó un despertar extraordinario, a tal punto que la Biblia dice que todos los ninivitas se humillaron ante el poder de la palabra. Se humillaron y dijeron, nosotros estamos mal. Quiero que sepas que tú estás mal. No es Dios el que está mal. No es Dios el que está mal, eres tú.
No es tu pastor el que está mal. Es que mi pastor me reprendió. Mira, si tu pastor no te reprende, entonces no es pastor. Es animador. Si tu pastor no te reprende, entonces no es tu pastor, es cualquier cosa menos pastor. Voy a volver a decir eso. Si tu pastor no te reprende, entonces tu pastor no es pastor, es cualquier cosa menos pastor. Mira, es tu vecino, es tu amigo, es tu amigui. Si tu pastor no te reprende a través de la palabra, si no te enseña, si no te corrige, es cualquier cosa. Ese compadre es cualquier cosa, menos tu pastor. El pastor tiene la culpa. Dios tiene la culpa. Mi pastora tiene la culpa. Lo que pasa es que mi pastora usó una palabra que a mí no me gusta, a mí no me agrada. Mira, déjate de tonterías, por favor. Tú que conoces la palabra, ¿hasta cuándo vas a seguir en esa condición perdido, extraviado? Por favor, obedece a la palabra, humíllate delante de la palabra. Cristo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Alguien dice en esta hora, sí, yo soy de Dios, porque yo siempre oigo la palabra de Dios. Quiero que sepas que cuando Cristo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, esa palabra oye proviene de la palabra griega akouo, que significa entender, estar de acuerdo y comprender o obedecer. Lo voy a volver a decir. Cuando Cristo le dice a las multitudes, a los discípulos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Cristo no se refería a que a ti te guste escuchar los programas radiales. Cristo no se refería a que a ti te guste escuchar todo el día predicaciones. Lo voy a volver a decir. Cristo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Cuando Cristo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, esa palabra oye proviene de la palabra griega akouo. Y esa palabra griega akouo significa entender, estar de acuerdo y obedecer. ¿Cómo es posible que tú reconozcas que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero te cueste entender, te cueste estar de acuerdo y te cueste obedecer a la palabra de Dios? ¿No será que tienes un problema? ¿No será que estás extraviado? Por eso que Dios en esta hora te pregunta y te dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Deja de culpar a otros, por favor. Deja de culpar a otros. ¿Has leído ese pasaje en la Biblia que dice, ni deis lugar al diablo? ¿Sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Porque has dado lugar al diablo. Has dado lugar al diablo. En tus oraciones sueles reprender al diablo, pero lo que tú no sabes y lo que no te has dado cuenta es que el diablo duerme en el sofá de tu casa. ¿Por qué? Porque muchas veces le has dado lugar al diablo y por eso que no puedes salir de ese conflicto emocional. Por eso que no puedes salir de ese extravío mental, almático, espiritual. Pero en esta hora Dios tiene el poder de libertarte de eso. Escúchame, en esta hora Dios tiene el poder de libertarte. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tienes que humillarte. Tienes que humillarte, reconocer que tienes un problema. Deja de culpar a otros. El problema lo tienes tú. El problema lo tienes tú. Es como el típico cristiano que va a una iglesia y dice, ay, esta iglesia como que no me gustó mucho, como que no hay mucha manifestación. Mira, yo años atrás, en la iglesia en la cual me formé, era una iglesia donde no había mucha manifestación. Pero la disposición con la cual yo iba al culto provocaba de que Dios se manifestase en mí. No pasaba nada en nadie, pero Dios me tocaba a mí. Dios me tocaba a mí, yo me iba contento a la casa porque Dios me tocaba a mí. Porque quiero que sepas que el Espíritu de Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. ¿Escuchaste eso? El Espíritu de Dios está en todas partes, pero no se manifestará en todas partes. Solamente se va a manifestar en aquellos que anhelan un toque de Dios. Por eso que muchas veces vas al culto y no sientes nada. No es que Dios no estaba ahí, porque Dios está en todas partes. Y Dios está en esta hora ministrando a tu corazón. Porque si hay algo que Dios busca en tu vida, si hay algo que Dios busca en tu ser, en tu vida, en tu alma, en tu espíritu en esta hora, es que puedas considerar esta palabra. Porque hay gente que me está escuchando y está perdida en sus emociones, no solamente en sus delitos y pecados. Hay gente que se está muriendo almáticamente. Hay gente que no solamente se está muriendo, sino que está trayendo muerte a su casa, a su entorno, a su familia. Pero Dios viene con una palabra en esta hora y te dice, por favor, escúchame. Necesito que tú respondas en esta hora esta interrogante. Respóndeme, por favor, ¿dónde estás tú?
¿Dónde estás tú? El día en que tú respondas esta pregunta de parte de Dios con sinceridad, te aseguro, Dios te va a sacar de ahí. Pero si no, vas a seguir en ese círculo vicioso. En ese círculo vicioso del cual no puedes salir y nadie te puede sacar en esta tierra. Ese círculo vicioso que no solamente te envuelve a ti, sino que envuelve a tu esposa. Ese círculo vicioso que no solamente te envuelve a ti, sino que envuelve a tu esposo. Ese círculo vicioso que no solamente envuelve a tu matrimonio, sino que está envolviendo a tus hijos. Por favor, mírate, por eso te digo, cómprate un espejo. Cómprate un espejo, mira, observa a tus hijos si tienes hijos. Observa a tus hijos, observa tu entorno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa en tu casa? ¿Qué clase de espíritu se está moviendo en tu casa, en tu habitación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No será que estás perdido? ¿No será que estás perdida? ¿No será que estás extraviado? ¿No será que estás extraviada? Pero no te preocupes si estás extraviado, porque esta palabra es para ti. Esta palabra es para nosotros, porque si hay algo que Dios quiere hacer en esta hora, es poder levantar a aquel que está caído, es poder encontrar a aquel que está perdido. Cristo dijo, yo no vine para perder a la gente, yo vine para salvarla. Yo no vine para perder a la gente, yo vine para que la gente se salve, para que la gente se salve. Y Dios en esta hora tiene el poder de salvarte. Dios en esta hora tiene el poder de sacarte, de libertarte del extravío en el cual estás viviendo. Permíteme orar por ti, por favor, permíteme orar por ti. Padre, en esta hora yo quiero orar, Dios mío, por cada vida que ha escuchado tu palabra a través de la red social, a través, Señor, de la radio Tiempos Finales 600 AM. Yo sé que tu palabra lo asegura y dice que tu palabra nunca retornará atrás vacía. Yo creo que tu palabra es real. Yo creo que tu palabra tiene poder para poder redarguir el corazón de los hombres y mujeres que oyen tu palabra. En esta hora yo creo que tú sanas, libertas, restauras. Y en esta hora, Dios mío, aquel que está perdido, aquel, Dios mío, que está extraviado, volverá al camino correcto si obedece a este llamado. Gracias, Padre eterno, tú lo haces. Hay vidas en esta hora que están llorando. Hay vidas en esta hora que sienten un fuego en el corazón. Tú que estás solo en tu habitación escuchando esta palabra, te encontraste con esta señal, te encontraste con este mensaje que habla a tu espíritu. Quiero que sepas que Dios te ama como nunca nadie te ha amado en esta tierra. Tú que estás perdido, tú que estás perdida en la droga, en el alcohol, tú que estás perdido, perdida en tus emociones, quiero que sepas que nadie te ha amado como Dios te ama. Y Dios en esta tarde te dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Dios en esta tarde te recoge.